Saludos a todas las personas que están en sintonía de su programa, A Jesús por María. Estamos muy contentos pues porque se está estrenando el nombre de este programa y le pedimos a nuestra Santísima Virgen María que siga intercediendo por nosotros para que se puedan seguir dando diferentes temas en los cuales nos permita poder crecer y que cada vez podamos aprender y seguir aprendiendo a amar a su Hijo Jesús. Así que bueno, me encuentro pues muy contenta, le saluda su amiga Iset Marí, de poder estar en esta noche nuevamente con nuestro queridísimo diácono Orlando Barros y realmente pues seguir pues creciendo con pues las enseñanzas que él no ha inventado, sino que solamente nuestra iglesia nos da, nos regala y él las transmite, ¿verdad? A través de estas ondas radiales y que nos puedan ayudar en esta cuaresma, pues porque cada cuaresma debe ser mejor que la anterior. Así que bueno, dijimos en el programa pasado que no importa cómo usted se encuentre, dónde se encuentre, que no se nos desanime y que realmente pues pueda agarrar, internacionalizar todo lo que se va a estar hablando aquí pues para poder aprender más. Así que sin más, muy buenas noches, apreciado diácono. Buenas noches, Iset María. Realmente para mí es un placer y más que un placer es un privilegio poder estar aquí y hablar en el poco conocimiento y que yo pueda tener de la Santísima Virgen María. Saludo especial también para todos los oyentes, todos los fieles que se unen a nuestra transmisión y que no solamente por Radio María, sino por todas las plataformas que tiene Radio María. Para ellos un saludo fraterno y esperamos que este programa sea de su agrado en primer lugar y en segundo lugar que les sirva para su formación espiritual y para su caminar en este tiempo de Cuaresma. Bueno, estábamos conversando pues en el pasado programa sobre pues la importancia de vivir esta cuaresma de la mano de nuestra Santísima Madre. Y hoy usted ha propuesto un tema buenísimo, como dicen muchos, ¿verdad? Buenísimo porque yo sé que si tenemos ese deseo de seguir creciendo y aprendiendo de nuestra Santísima Virgen María, realmente Jesús nos va a ayudar, porque bueno, se lo estamos pidiendo a ella, que es su madre. Claro que sí. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre la espiritualidad de María Diácono. Yo quisiera que pues comenzáramos a hablar acerca de cómo nos va a beneficiar conocer un poco más de ella. Sí, realmente la espiritualidad de la Santísima Virgen María fue descrita y fueron resaltadas estas virtudes por un santo muy querido de nuestra iglesia, que es San Luis María Griñón de Montfort, en su libro, en su obra maestra de todos los libros que él escribió sobre el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y años después, el fundador de la Legión de María, Frank Dove, también condensó estas virtudes en el manual de la Legión de María. Y quiero leerles lo que dice aparte de lo que dice el manual de la Legión de María sobre las virtudes marianas. El espíritu de la Legión de María es el mismo de María. Y de manera particular anhela la Legión imitar su profunda humildad, su perfecta sumisión, su dulzura angelical, su continua oración, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, su heroica paciencia, su celestial sabiduría, su amor a Dios intrépido y sacrificado, pero sobre todo, su fe. Esa virtud que en ella
y solamente en ella llegó hasta su más alto grado y a una subliminidad sin par. Capítulo 3 del Manual de la Legión de María. Entonces, entremos en materia y vamos entonces a tratar de desglosar cada una de estas virtudes. Sabemos que el tiempo es corto y como corto es el tiempo, entonces hemos tratado de resumirla lo más posible. Y me gustaría hacer una exhortación muy simple, a lo mejor puede ser hasta tonta, pero siempre tenga su papel y su lápiz, pues porque Dios tiene unas formas tan hermosas de poder, pues, hacer que nosotros caigamos en cuenta de que, mira, esto lo necesita esta persona, esto lo necesita Isaac, esto lo necesita este compañero, este lo necesita esta voluntaria. Así que siempre la exhortación de que tenga su libreta y su lápiz en mano, por favor. Ahora que dice eso, recordé que hace un par de meses una feligrés de la parroquia, de mi parroquia, se me acerca y me dice: diácono, gracias por su homilía del domingo, que fue muy enriquecedora y dejó, sobre todo en mi hijo, dejó muchas enseñanzas. Y yo, bueno, me alegra mucho que su hijo haya aprendido. No, es que él vino solo a la misa y nosotros no vinimos porque teníamos que hacer otra vida, sino que vinimos a otra misa. Pero él siempre se trae una libreta y apunta todas las cosas interesantes que le parecen. Y entonces llevó y me llevó unos apuntes. Y yo, mira, qué bueno, qué buen ejemplo. Y me hizo acordar, porque esta invitación es magnífica. Que tengan una libreta para que vayan anotando los puntos que le parecen importantes y de pronto en un futuro también podamos tener una comunicación y una retroalimentación con los oyentes, que nos puedan llamar y nos puedan dejar incluso sus comentarios en las plataformas de Radio María. Completamente de acuerdo, Diana. Bueno, entonces comencemos hablando sobre la humildad de la Santísima Virgen María. San Luis María Griñón de Montfort la define como profunda humildad. Y nosotros podemos entender que una persona humilde reconoce que todo el bien que ha hecho y que puede hacer solamente es resultado de la presencia de Dios en su vida. Uno no es bueno porque quiere ser. Uno es bueno porque tiene a Dios en su vida. Quien no tiene a Dios en su vida no hace cosas buenas. Siempre va a hacer cosas malas. Y la humildad es el fundamento y guardián de todas las virtudes. Esto lo dijo San Bernardo. La humildad es el fundamento y guardián de todas las virtudes. Y María Santísima desvía todas esas alabanzas que le hacen a ella y las desvía hacia Dios. Las desvía hacia Dios. Y lo podemos ver claro nosotros en el pasaje de la visitación de María Santísima, cuando ella no se vanaglorió a sí misma, sino que lo primero que hizo fue alabar a Dios y proclama el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu de Dios, mi Salvador, y continúa con la oración más hermosa y más llena de espiritualidad que cualquier ser humano haya podido proclamar o decir en cualquier etapa de su vida y en toda la historia de la humanidad. Sí, que vendría muy bien decirla diariamente, como estábamos hablando el programa pasado. Qué bien pudiese ser que pudiésemos, para ayudar en esta profunda humildad que la Virgen nos está enseñando, pues poder pues realmente recitar ese Magnificat diariamente, adquirirlo como un buen hábito. Bueno, por costumbre cristiana, yo lo hago todos los días desde hace muchos años. Es la primera oración que hago en la mañana, la proclama del Magnificat. Porque con ello no solamente me uno a mis hermanos de la Legión de María, socios, somos más de 10 millones de miembros, de legionarios en todo el mundo. Y entonces no solamente me uno a mis hermanos de la Legión de María, sino que también la Legión de María se une a su capitana, a la Santísima Virgen María. Y es una forma de comenzar el día, de comenzar bien el día. Qué hermoso.
La segunda virtud de la Santísima Virgen María es la perfecta sumisión. Para que Dios pueda usar a alguien, esta persona debe someterse por completo a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser instrumentos del Señor si nosotros no nos sometemos a su voluntad. Es en vano pensar lo contrario. Es absolutamente egoísta de parte de nosotros si pretendemos que Dios haga la obra en nosotros o ser nosotros sus instrumentos, cuando nosotros siempre sobreponemos a la voluntad del Señor nuestra propia voluntad. Y por eso es importante, y volvemos a hablar sobre lo que usted nos explicaba el programa anterior, sobre la importancia que nos invita, la importancia que nos da la iglesia de que nosotros en la Cuaresma tengamos ese momento de oración. Y si queremos hacer esa voluntad para poder estar, para practicar la sumisión, debemos de tener un diálogo con nuestro Señor Jesús para poder hacer su voluntad, porque es que si estamos envueltos en el ruido, diácono, no vamos a poder hacer su voluntad y no vamos a poder estar cumpliendo esta segunda Estamos completamente de acuerdo. María, cuando dio su consentimiento en la anunciación, lo que hablamos en el programa pasado, dice María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María lo único que demuestra con esto es una admirable actitud de obediencia a la palabra de Dios y confianza en la santa voluntad del Señor. Yo soy tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. Y eso es una virtud que nosotros, guardando lógicamente la distancia y la proporción, porque no podíamos compararnos nosotros nunca con la Santísima Virgen María, pero sí podíamos decirle al Señor: Padre mío, yo soy tu instrumento, haz conmigo lo que tú quieras, que cualquier cosa que tú hagas es buena, porque tú no haces cosas malas. Cualquier cosa que tú hagas conmigo siempre va a ser buena. La tercera es la dulzura angelical. Y en esto quiero de pronto resaltar lo que dice San Francisco de Sales. Uno puede atraer más moscas con una cucharada de miel que con un barril lleno de vinagre. Cuando yo leí esta frase de San Francisco de Sales, yo pensé, no puede haber una comparación más exacta que esa. Las moscas vienen a una cucharada de miel que con un barril de vinagre. No es para hacer comentarios de las personas, pero nosotros debemos ser siempre, tratar de ser dulces como la miel, para imitar a María y poder atraer a los demás. Y él es un excelente santo, ¿verdad? Que él tenía un genio, ¿verdad? Un poquito difícil. Entonces, qué mejor que él, ¿verdad? Exactamente. Sí, y el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, dijo: necesitamos hoy de la dulzura de María para entender estas cosas que Jesús nos pide. Nosotros necesitamos la dulzura de María para poder entender qué es lo que Jesús quiere de ti y de mí. Nosotros todos tenemos una misión que cumplir. Lo que pasa es que a veces se nos pasa la vida tratando de buscarla y de adivinar, porque somos adivinos, de adivinar cuál es la misión que Dios ha preparado para nosotros. Y se nos pasa la vida y no la alcanzamos porque somos incapaces nosotros de ser dulces como María. La humildad suficiente de Jesús y la dulzura de María son los dos polos que el cristiano debe observar para vivir lo que pide el Evangelio. Esos son los dos polos que debemos conservar nosotros y que debemos tratar de buscar siempre. La sufriente humanidad de Jesús,
sufriente humanidad de Jesús y la dulzura de María, que pueden ser a nuestro modo de ver las cosas, pueden ser incluso contrarias y anteponerse la una con la otra, pero no. La sufriente humanidad de Jesús nos dice a nosotros y nos enseña que sin sufrimiento no hay cruz y sin cruz no hay santidad. Diácono, pero es que ahora no queremos sufrir. Me incluyo. Ahora, ¿verdad? Nuestras vocaciones, por ejemplo, yo quisiera que mis niños, mis 4 niñitos, cuando yo le dijera algo, estuviesen derechitos. Yo me imagino que usted a lo mejor en su trabajo quisiera que todo estuviese... marchando sobre ruedas. Exactamente. Entonces, es excelente que podemos estar hablando de esto, pues porque realmente no queremos sufrir. Y ahí, viviendo nuestra vocación... En mi caso, y usted, bueno, vocación también pues laboral, qué hermoso que podamos poner en práctica de que Jesús sufrió y que por medio también de nuestras dificultades, tristezas y sufrimientos, podemos realmente pues acompañarlo en ese tramo. No, y en la vida práctica nosotros pensamos que sufrimientos son los dolores y las desgracias, las enfermedades catastróficas, o degenerativas. No, se presenta el sufrimiento en la vida diaria, en el hogar, como usted hablaba de sus hijos, pero incluso entre el matrimonio. Porque a veces la esposa quiere que el esposo haga exactamente lo que ella quiere, o el esposo pretende que la esposa tiene que pensar como él, y eso entonces nos causa sufrimiento. Porque podemos pensar, no, es que no me entiende, pues es que ella no me comprende. Pero lo que sucede con nosotros los hombres es que en ocasiones somos egoístas, porque el humor de la mujer fluctúa de acuerdo a su ciclo hormonal. Y nosotros los hombres no tenemos un ciclo, somos así planos y estables todo el tiempo. Y la mujer tiene un ciclo hormonal y todo eso actúa e influye en su personalidad, en su carácter, en su humor, que si está triste, que si está alegre, todo esto. Y entonces a veces sufrimos incluso porque los niños nuestros no hacen lo que yo esperé que ellos hicieran. Y de pronto van creciendo y uno ve que están tomando un camino diferente. Y eso nos causa sufrimiento. Y en estos tiempos de prueba es más difícil si no estamos en una continua oración, que vendría pues luego, lo cual usted va a explicar. Es muy difícil practicar esto sobre la humildad, la dulzura, la sumisión, sino pues porque realmente estamos viviendo tiempos duros y esto no es exclusivo de esta generación, diácono. Esto ha pasado a través pues de la historia. Entonces, por eso es que es importante, y a lo mejor, mire, esto no lo ha inventado el diácono los está explicando con una facilidad, obviamente, y realmente es para que nosotros lo podamos llevar en esta noche, y si lo tiene escrito, pues o mañana en nuestro examen de conciencia que hagamos esta noche, o mañana en nuestra oración de por la mañana también, y vayamos a ver qué es lo que me está diciendo la Santísima Madre a mi vida, porque ella va a interceder por nosotros, de eso no hay duda. Exactamente. La misión de María es una sola: llevar a sus hijos a los pies de Jesús. A Jesús por María, como se llama. A Jesús por María. A Jesús por María. Y ese tiene que ser nuestro objetivo: caminar o ir hacia Jesús a través de María. La oración o la continua oración. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. Repita eso, perdón. Esto es muy importante. Repítalo si es tan amable, diácono. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. Y ahí dice que es algunas almas o es a todo el mundo, porque algunas veces como que nos equivocamos en eso. O sea, es a cada hijo de Dios. O sea, realmente eso es tan importante, Padre Diácono, de que nosotros podamos elevar
esa oración a nuestro Padre, que Él la va a escuchar. A mí me encanta la suspicacia de Iset, porque es puntual, puntual. La oración es para todos. Nosotros tenemos que ser una... Mire, si nosotros los humanos fuéramos una especie orante, tuviéramos una comunicación continua y constante con nuestro Señor. Y seguramente todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, todas estas cosas que atentan contra la moral, contra la ética, contra las enseñanzas de la iglesia, no existieran. No hubiese tanto odio sino más amor. No hubiesen tantas guerras sino paz. No hubiese tanto resentimiento sino conformismo. Porque el amor de Dios se aumenta en nosotros en la medida en que nosotros somos más asiduos en la oración. La Santísima Virgen María, por el amor que le tenía a la oración, amó la soledad. Y esto lo comentó San Jerónimo en las palabras del profeta Isaías. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá el nombre Emmanuel. Teniendo en cuenta que en hebreo la palabra virgen significa virgen retirada. Entonces, cuando el profeta Isaías se refería a que la Virgen iba a dar a un hijo, significaba que la Virgen estaba retirada, estaba aislada. Y para uno retirarse no necesariamente tiene que encerrarse. Retirarse es estar uno en oración con el Señor. Vivimos en un mundo convulsionado, y dentro de ese mundo convulsionado nosotros podemos estar retirados en una conversación continua y constante con el Señor. Y hay que ir quitando cosas también, diácono, porque lo que Iset hacía con su esposo hace 10 años, rodeado de tanto ruido que nos evitaba hacer esto que usted nos está expresando, o sea, es muy importante que también podamos entender eso. Hay que ir sacando lo que no le agrada a Dios, hay que ir sacando esos momentos de ruido, pues, o sea, no es que la vida de Iset y de nuestra familia sea perfecta, ni de las que nos encontramos aquí, ¿verdad? Pero, o sea, hay que ir sacando cosas para tener una mejor comunicación. Mire, así como la Santa Eucaristía a nosotros nos prepara para la vida eterna, así como la Santa Eucaristía borra nuestros pecados veniales, así como la Santa Eucaristía fortalece mi relación con Dios, la oración igualmente nos va moldeando nuestra espiritualidad. La oración a nosotros nos permite reconocer cuando estamos actuando mal, sin necesidad de que alguien nos lo diga, sin necesidad de que nosotros hagamos un examen de conciencia, sino que por las cosas que uno hace. Pero eso viene ¿de dónde? Viene de la purificación que va teniendo uno en su oración diaria, que debe ser constante y continua. Cuando hablo de continua no quiere decir que yo todo el día voy a estar rezando Padre Nuestro, Ave Marías y credos. No. Constante quiere decir que vamos a estar frecuentemente rezando en cualquier momento. Mire, una práctica muy sencilla que yo aprendí de alguien y de pronto yo algunas veces lo hago cuando se presenta la ocasión. Estoy en mi trabajo y miro el reloj y son las 12 en punto. El Ángelus. De pronto estoy en el trabajo corriendo y miro el reloj, son 3 de la tarde. La Cronilla de la Misericordia. Uno va identificando. Uno va identificando, exacto. Salgo de mi casa, me encomiendo a Dios. Me pongo en las manos de la Santísima Virgen María con el rezo del Magnífica. Termino mi día laboral. Le doy gracias a Dios por el día. Y le pido que me lleve con bien a mi casa. Y además de eso, que hablo por teléfono, que uno escucha música, que uno se ríe, que uno llama a las personas. Dentro de todo eso, hay una oración constante y continua. Pero quiero comentarles algo que encontré también que dice que no hay mejor ejemplo en el mundo, aparte de Jesús,
con respecto a la vida de oración constante que la Santísima Virgen María en las Escrituras cuando nos dice: María meditaba todas esas cosas en su corazón. De pronto nosotros lo leemos, ¿verdad? Nosotros lo leemos, muchas veces lo hemos leído, muchas veces nosotros lo hemos escuchado, sobre todo cuando leemos o escuchamos el Evangelio de San Lucas, y María meditaba todas esas cosas en su corazón. Oh, sí, las guardaba. Pero si nos ponemos a pensar y tratamos de profundizar un poquito más, nos podemos dar cuenta, sin necesidad de mucho esfuerzo, de que María estaba en una oración constante. Y esa oración es lo que le permitía a ella guardarse todo para sí, guardarlo en el corazón y ofrecérselo al Señor como sacrificio. Qué belleza, Diego. ¿Cuántas penalidades y cuántas penurias no pudo haber pasado la Virgen María? Claro, pensamos que todo fue color de rosa, sí, ¿verdad? Sí, como se ven las imágenes. Oh, así, sí. Sí, ella fue bella, ella fue preciosa, ella, sí. pero sufrió, o sea, realmente. Sí. Fue... Mire, la otra virtud de la Santísima Virgen María es la absoluta mortificación. La mortificación es renunciar a la propia voluntad y entregarse a la voluntad de Dios. Y la Santísima Virgen María es el ejemplo más claro de entrega a su Señor. Eso no tiene discusión y eso no tiene, incluso tenemos que explicarlo mucho. Si nosotros vemos la figura de María, la Santísima Virgen María fue de una entrega total en cuerpo, como es que decían en mi tierra, dicen alma, vida y corazón. Pues la Virgen María se entregó en alma, vida y corazón a su Creador. Y usted me corrige, diácono, a lo mejor ella pensará o ella hubiese querido hacer, o a lo mejor esto no está escrito, ¿verdad? Esto es algo que estoy pensando, ella hubiese querido hacer pues hubiese querido tener otra vida, ¿verdad? ¿Sí? Ella no se esperaba lo que iba a pasar, pero lo afrontó y se mortificó. No, y como toda mujer judía que respetuosa de la ley, ella estaba esperando casarse. Incluso ella fue comprometida con José desde muy joven, y José era un hombre mayor que ella lo aceptó. Y de pronto ella se vislumbraba casada, con unos hijos, y tener una vida normal como la que tenían las personas en ese tiempo. Así como de pronto usted vislumbró algún día casarse, como todos de alguna manera hacemos planes para nuestra vida, María Santísima la tenía, pero se le presenta esto y entonces ella entiende inmediatamente cuál era su misión. Y cuál era la voluntad de Dios, que muchas veces nosotros estamos ahí una semana, 2 semanas y hacemos lo que nos da la gana, porque realmente no reconocemos cuál es la voluntad de Dios. María se negó y se sacrificó en todo momento y lugar. Al hacerlo, dio rienda suelta a la acción de Dios en toda su vida. Y los ejemplos los podemos ver nosotros en las apariciones aprobadas por la Iglesia, lógicamente, como en Lourdes, en Fátima, incluso en el Tepeyac. La Santísima Virgen María alertó fuertemente la práctica de la oración y también la del sacrificio, lo que le decíamos al comienzo: sin sacrificio no hay cruz, sin cruz no hay salvación. Y María siempre que decía, en todas las apariciones, recen. Y hagan sacrificio. A los pastorcitos, ¿qué les decía? Sacrificio. Oiga, y esto no lo decimos por ningún tipo de... Son ejemplos que, mire, como humana veo. Yo un día le decía, bueno, nuestra reconversión fue hace más de 10 años, ¿verdad? Y nosotros entramos nuevamente pues a la iglesia pues fuimos a una misa de sanación, la renovación católica carismática, ¿verdad? Y yo decía, si esto no cabe, había mucha gente. Y pues uno veía, seguía pasando el tiempo y uno veía que se supone
que hubiese el fervor y hubiese, pues, estos feligreses yendo constantemente a misa, siendo devotos realmente a nuestra Santísima Virgen María. Eh, pero realmente he visto mucho que cáncer, muchas enfermedades, y cuando la enfermedad se va, ahí mismo también pues los feligreses se van. Y lo estoy diciendo, bueno, para los que me conocen, es algo que sufro también, pues porque veo que es como que nos estamos alejando de la iglesia y lo digo pues porque he visto tantos y tantos pues milagros de nuestro Señor Jesús, y que utilizan mucho pues estas apariciones y van a los santuarios, a la Santísima, bueno, van a Lourdes, a Fátima. Entonces luego es como que si se apagara. Se les apaga la llama de la... Exacto, Sí. entonces... Les decíamos, hay una... De pronto sería inconveniente que nosotros la próxima vez habláramos de la verdadera devoción y de la falsa devoción, o de los verdaderos devotos y falsos devotos. Excelente. Y aunque parezca contrario, los falsos devotos son más que los verdaderos devotos. Sí. Precisamente por lo que usted estaba diciendo. Y hasta yo me he identificado, cuando yo comencé a leer hace muchos años, ¡ay! Yo creo que yo caigo en estos falsos devotos. Sí, eso podría ser un tema importante para la próxima vez. La Inmaculada Pureza, sí, ya me voy a detener un poquito aquí, porque voy a hablar de dos temas importantes. Uno va a ser del dogma de la Inmaculada Concepción, y el otro algo que encontré, algo que escribió Martín Lutero sobre la Santísima Virgen María. Como diría mi niña, ¿qué? Sí, exactamente. ¿Qué? El dogma de la Inmaculada Concepción, contenida en la bula Ineffabilis Deus, que fue publicada el 8 de diciembre de 1854 por su santidad, el Papa Pío XI o Pío XI. Dice en la publicación textualmente, comillas, para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Su santidad, el Papa Pío XI. La Santísima Virgen María fue pura, nació sin pecado original. Y esta bula, y la Iglesia llega a esta conclusión después de un estudio arduo de muchos años y siguiendo lo que la tradición de la Iglesia ya venía celebrando desde el siglo IV, a finales del siglo IV y siglo V, que era la virginidad de María. Entonces el Papa lo publica en una bula como un dogma. Y los dogmas, nosotros tenemos que creerlo por fe, porque los dogmas son fe de la Iglesia. Y cuando el Papa publica un dogma, nosotros creemos que es así, porque ha sido inspirado por el mismo Dios. Y me llamó mucho la atención algo que encontré de Martín Lutero, que dice, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura, infundida por Dios, de modo que, desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado.
Esto lo escribió Martín Lutero en el año 1527, o sea, mucho antes, 3 siglos antes de que el Papa Pío XI publicara el dogma de la Inmaculada Concepción. 3 siglos antes lo escribió Martín Lutero. Y usted sabe que Martín Lutero se separa de la iglesia en 1534. O sea, 7 años antes había escrito estas cosas hermosas de la Santísima Virgen María. Y no vine preparado para hablar qué es lo que opinan nuestros hermanos separados. Pero yo creo que para todo católico, diácono, es tan difícil de escuchar cuando pues nuestros queridos hermanos dicen que la Santísima Virgen no es pura, dicen que la Santísima Virgen tal cosa. Y esto es una belleza. Estos dos escritos que usted nos ha podido traer en esta noche, yo se lo quiero agradecer. El dogma de la Inmaculada Concepción incluso tiene sustento bíblico desde el Antiguo Testamento. Y un día podemos dedicar un programa a hablar sobre los dogmas marianos también. Son 4 y que son importantes y que todo católico los conozca, los conozcamos y los practique. Claro. Sí, ok. Pasamos entonces a la séptima virtud, heroica paciencia. La heroica paciencia. Dios, que nos dio a la Virgen María como modelo de todas las virtudes, nos dio especialmente como modelo de paciencia. Esto lo dijo San Francisco de Sales. Dios nos dio a María como modelo. Decíamos en el programa pasado que la Santísima Virgen María es el modelo de vida cristiana que nosotros debemos seguir. Y San Francisco de Sales dice que Dios nos dio a María modelo de todas las virtudes, y nos las dio muy especialmente como modelo de paciencia. Lo podemos encontrar de pronto en las bodas de Caná de Galilea, cuando se acabó el vino. Ella no se desesperó. Ella fue donde su hijo, y su hijo le dice: pero mujer, que si todavía no ha llegado mi hora. Y ella lo único que es que se dirige a los siguientes y dice: ¿saben qué? Hagan lo que él les dice. Y esas palabras deben repetirse en nuestro corazón y repercutir en nuestros oídos todos los días. Hagan lo que Jesús les dice. Nosotros debemos hacer lo que Jesús nos dice. Lo vemos también cuando el niño se pierde. Lo vemos también en el pasaje de la presentación del Señor. Que no son temas fáciles, que no son momentos temas fáciles. No son Sí. temas fáciles. Sí. Ahí está la paciencia de María, la paciencia de María. Ninguno de nosotros puede decir que es paciente de todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Y estoy hablando en primera persona. A veces, las situaciones estresantes, yo las multiplico en mí mismo. Y entonces sobrevaloro y le hago una sobredimensión a las situaciones estresantes que se pueden presentar en cualquier momento de mi vida. Y estoy hablando en primera persona. Entonces nosotros nunca podemos decir, por lo menos yo nunca puedo decir que yo soy paciente en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Porque estoy mintiendo. Sí. Estoy mintiendo. Nosotros somos impacientes. Y somos impacientes porque somos egocéntricos, porque somos egoístas, porque nos creemos que somos el centro del mundo, porque pensamos que el mundo es nuestro y los demás tienen que pagarnos renta. Girar alrededor. Exacto. Y que nosotros somos el sol en el sistema, no es un sistema solar, sino el sistema nuestro, en el cual nosotros somos el centro y los demás giran alrededor. Y por eso no tenemos paciencia. A diferencia de María, que manifestó una paciencia extraordinaria, podemos considerar el embarazo de María recorriendo un largo camino hacia Belén al ser rechazada.
Podemos, tantos ejemplos. Otra manifestación de paciencia heroica que tiene María es cuando, lo que dijimos, cuando su hijo se perdió. Ujú. Ella no se desesperó, se regresó a buscarlo. Exacto. Y el ejemplo más grande que tenemos nosotros de la paciencia de María es en la cruz, en el Calvario, al pie de la cruz, viendo que su hijo muere. Otra virtud para imitar. Y nos quedan creo que 10 minutos. 10 minutos, 10 Dios minutitos. mediante. Ok, entonces vamos a tratar de agilizar un poco y nos faltan 3 virtudes. Celestial sabiduría. Madre de la sabiduría. Fuente de la sabiduría. Casa de la sabiduría. Trono de la sabiduría. María conservaba todas estas cosas en su corazón. La sabiduría de Dios en María. Y estas son algunas de las letanías que la iglesia tiene para María. Algunas de las letanías. Uno de los títulos más sublimes dados a María en sus letanías es el de asiento de la sabiduría. La sabiduría encarnada es Jesús el Señor. Es la sabiduría encarnada. Y María fue el asiento, fue el primer tabernáculo del Señor. Por eso es llamada asiento de la sabiduría. Arca de la nueva alianza. Y hacemos un paréntesis. ¿Qué guardaba el arca de la alianza para el pueblo judío? El maná, que era el pan bajado del cielo. Tenía las leyes, que era la palabra de Dios. Y tenía el báculo del sacerdote. Y todas estas cosas están en Jesús. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y Jesús es el sacerdote por excelencia. ¿Y cuál fue ese tabernáculo que lo guardó? ¿Cuál fue esa arca que lo guardó? María. Y María, madre de la sabiduría, de la sabiduría encarnada, asiento de la sabiduría. La otra virtud, el amor a Dios intrépido y sacrificado. Mire, intrépido significa que no teme los peligros. Y el ejemplo clásico que encontramos nosotros está en el Evangelio de San Lucas en la visitación. María Santísima se fue a las montañas de Judea, que entre donde ella vivía en ese caserío, en ese pueblo pequeñito, ¿verdad? De Nazaret hasta las montañas de Judea son más o menos 150 kilómetros. Y se fue a pie o montada en un burro, dice la tradición de la iglesia. Y un burro no puede caminar más de 30 kilómetros al día. Lo que significa que más o menos María gastó 5 días viajando para visitar a su prima Isabel. Embarazada. Eso es ser intrépido, no le teme a los peligros, se fue sola. En mi tierra dicen a la buena de Dios, pues ella se fue así a la buena de Dios. Diligente. Diligente. Y dice la palabra, y se fue rápida. Y sacrificado es hacer sacrificios, ofrecer o dar algo en reconocimiento a la divinidad. Dedicarse, ofrecerse particularmente a Dios. En esta anunciación a través de su sí incondicional, María mostró su amor total y sin reservas a Dios. Y la última, la fe es una de las 3 virtudes teologales. La esperanza, la fe y la caridad, o el amor, que es lo mismo. La fe es creer en Dios y en su palabra sin ver con nuestros ojos. ¿Dónde encontramos un ejemplo clásico? Lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se presenta por segunda vez a sus discípulos que estaban encerrados por miedo. Y Jesús le dice a Tomás, a Santo Tomás, quien dijo, hasta no ver,
no creer. Y Jesús les dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Pues María creyó sin haber visto. Ella lo creyó y nosotros tenemos que imitar a María en creer, tener fe, creer en Dios sin haberlo visto físicamente, pero lo vemos espiritual, lo vemos en los hermanos, lo vemos en la creación misma todos los días. María reparó con su fe el daño que hizo Eva con su incredulidad. Esa es la gran diferencia entre Eva y María. María reparó con su fe, sin haber visto, el daño que hizo Eva, dejando de creer y viendo a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso no son palabras mías, eso lo dijo San Irineo. Lo dijo San Irineo. María reparó con su fe el daño que hizo Eva con su incredulidad. Y para terminar, María, dando el consentimiento en la encarnación del Verbo, por medio de su fe, abrió las puertas al cielo a los hombres. Si no hubiera sido por María, nosotros no tendríamos la oportunidad de aspirar al cielo. Por eso es que María también es llamada puerta del cielo. Ella abrió las puertas para que nosotros, sus hijos amados y toda la humanidad, pudiera tener la esperanza de llegar a la santidad. Y estas no son palabras mías tampoco, son palabras de San Agustín. Más dichosa fue María en percibir la fe de Cristo que en concebir la carne de Cristo. Lo dijo San Agustín. Más dichosa fue María en percibir la fe de Cristo que en concebir la sangre de Cristo. Decíamos la vez pasada que María se turbó, dice la palabra, y que en ese momento, María concibió a Jesús en su mente, en su corazón, lo aceptó y después lo concibió en su vientre. Primero fue la fe que la concepción. Muy bien. Con esto hemos terminado el tema. Yo creo que cumplimos precisamente con el tiempo. No, usted está, pero mire, como dicen nuestros amigos y hermanos centroamericanos, pero con las pilas superpuestas. Diácono, le queremos agradecer este tiempo y yo en todos los programas se lo voy a agradecer porque es tan importante tener, ¿verdad?, a personas que nos puedan transmitir. Mire, aquí se ha mencionado la importancia de vivir estas virtudes como el mejor ejemplo, que es la Santísima Virgen María, pero el diácono ha mencionado a San Bernardo, a San Jerónimo, a San Irineo, a San Agustín y otros tantos santos que nos ayudan a nosotros a poder realmente pues estar bien fortalecidos en esto. Así que, bueno, nos estamos ya por despedir. Les esperamos a todos para el próximo programa. Me encanta nuevamente, lo voy a decir, a Jesús por María, y todos los domingos a las 8 de la noche, costa este, 7 hora centro. También les invitamos a compartir y a que sus familiares, sus amigos de la comunidad, sus compañeros de trabajo puedan estar también beneficiándose de la radio de la Madre, Radio María, recordando que esto es una voz católica en su casa y que en estos tiempos es muy, pero muy propicio llevar pues estas enseñanzas tan importantes. Les recordamos que de aquí van saliendo otros temas, ya tenemos ya 2 títulos más y yo creo que pues ese es el fin, diácono, que podamos, si Dios y la Virgen lo permite, poder aprender y crecer. Esperemos que también pues haya sido de beneficio para ustedes y por favor pues le pedimos que mientras estos programas se van desarrollando, oren, recen mucho por esta misión que es tan importante. También les encomendamos en sus oraciones la vida pues del diácono Orlando Barros y de toda su familia. Así que agradeciendo siempre su disponibilidad, un saludo a Nora y a toda su familia. Y por favor, si nos puede dar pues la bendición para poner fin a este programa. Pues en primer lugar, gracias a todos por la escucha, gracias a los que están sintonizando este programa. Y solo pedimos que el Padre Creador,
el Hijo Redentor y el Espíritu Santificador los bendigan hoy y siempre, que María Santísima los proteja, los acompañe y los conduzca por sendero de paz y de santidad. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz y santa noche para todos. Igualmente, diácono.